días, queridos hermanos. Dios me los siga bendiciendo a todos y les permita seguir adelante en esta lucha, pero firmes en la fe, firmes en la obediencia a la palabra de Dios, firmes hasta el final, porque no estamos solos. Cristo siempre está con nosotros y nos guiará, nos protegerá y nos permitirá seguir adelante en victoria. Un día estaremos con Él para siempre en la eternidad. Y estos versículos que vamos a compartir en este día, pues son una manifestación de esto, la seguridad de que Cristo estará con nosotros siempre. Vamos a tener este devocional en el día de hoy, en los versículos del capítulo 8 a los Romanos, versículos 29 al 34. Creemos que hay mucho que aprender, pero sobre todo aquí vamos a ver cómo Dios en su amor nos dio una salvación inmerecida. Cómo Cristo, por amor a nosotros, murió en la cruz pagando nuestras culpas, nuestros pecados, para darnos la vida eterna. Pero vamos a ver aquí en el versículo 29 algunas cosas que deben ponernos a meditar para que nosotros cambiemos nuestra forma de vida de una vez por todas. Si usted aceptó a Cristo como Salvador personal, usted debe llevar una vida de santidad, cada vez acercándose más a Cristo, pareciéndose más a Él, porque esto es el plan de Dios, que nosotros seamos cada vez más a la imagen de Cristo. Y vamos a ver lo que nos dice entonces este versículo. Romanos 8, versículo 29, dice la palabra de Dios. 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note este versículo, la profundidad que tiene, hermanos. Antes, en el 28, estaba hablando del amor que debemos tener nosotros hacia Dios, por lo cual todas las cosas nos ayudan a bien. Debemos amar a Dios infinitamente, así como Él nos ama, como Cristo nos amó a dar su vida en la cruz. Pero en el 29 dice que Dios nos quiere conformar a la imagen de su Hijo. Y esto es grandioso. La meta suprema de Dios en cuanto a nosotros es hacernos semejante a Cristo. Y esto es mucho que decir, mi estimado hermano. Mire lo que nos dice Primera de Juan 3, versículo 2. Primera de Juan 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este cuerpo mortal no puede entrar al cielo, pero cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, nuestros cuerpos serán transformados. Y dice aquí, en 1 de Juan 3:2, que le veremos cara a cara y seremos semejantes a Él. Y en el versículo 29 que acabamos de leer, dice que también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora ya entiende por qué nos llamamos hermanos. Cristo es el primogénito, pero vamos a ser semejantes a Él, a su imagen. Todos los creyentes, todos los que hemos sido salvos por haber aceptado a Cristo como Salvador personal, vamos a ser a la imagen de Cristo. Cuerpos glorificados cuando vayamos a la presencia del Señor.
Qué bendición y qué maravilla. Y ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿cómo podemos ser conformados a la imagen de Cristo? Es tremendo. No es llevando una vida pecaminosa, no es llevando una vida sin propósito, solo porque voy a la iglesia el domingo y me olvido de los otros cultos, no. ¿Cómo nos conformamos a la imagen de Cristo? Le voy a dar algunos tips. Número 1, leyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Leyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Estudiando la vida de Cristo en la tierra a través de los evangelios. Porque al estudiar la vida de Cristo según los evangelios, al leer la palabra de Dios y obedecerla, entonces poco a poco nos vamos pareciendo a Cristo, porque ya sabemos cómo es Cristo y cómo Él vivió mientras estuvo en la tierra. De hecho, vivió sin pecado. Otra cosa es llenándonos del Espíritu Santo. Sed llenos, dice allá en Efesios 5, sed llenos del Espíritu Santo. Y ahí sigue diciendo, obedeciendo su palabra y cantando himnos espirituales. Una vida dedicada al Señor. Solo así, obedeciendo, dedicándonos al Señor, sirviéndole, podemos irnos conformando a la imagen de Cristo. Y es la única forma que podemos ser llenos del Espíritu Santo, es a través de llevar una vida entregada a Cristo. Otro punto importante es haciendo la obra de Dios en la tierra. Ese es nuestro trabajo. Entonces, hermanos, Cristo vino a hacer su obra en la tierra, que fue la salvación de la humanidad. Nosotros tenemos que vivir haciendo la obra de Dios en la tierra, evangelizando, estudiando las Escrituras, compartiendo la palabra de Dios, discipulando, visitando personas para que las personas conozcan de Cristo. Cristo andaba de aldea en aldea, por eso es importante estudiarse los evangelios para saber qué hacía Cristo. De aldea en aldea, Él se compadecía de las personas, Él iba a los más humildes, a los que más necesitaban, sanaba enfermos, un trabajo que nosotros debemos entender para hacerlo también. Claro, nunca vamos a hacerlo como lo hizo Cristo, pero vamos a estar entendiendo lo que Cristo hacía en la tierra. Obedezca la palabra de Dios, aplíquela a su vida, estúdiela, analícela y haga según lo que nos manda la palabra de Dios, porque eso hacía Cristo. Él fue obediente a su Padre y nunca se aparte de hacer la obra de Dios. Cristo vino a servir. Usted y yo debemos estar aquí para servir en la obra de Dios. Versículo 30. Dice aquí, a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el 32, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La humanidad se creó para servir y glorificar a Dios. Si usted aceptó a Cristo como Salvador personal, regocíjese, porque Dios siempre le ha conocido. Su amor es eterno. Su sabiduría y su poder son supremos. Él le guiará y le protegerá hasta el día en que llegue a su presencia.
¡Qué bendición! Él nos salvó. Nos llamó, dice aquí. Y llamó significa convocó o invitó. Y Juan 15, versículo 16, nos dice lo siguiente. Juan 15, versículo 16. Dice lo siguiente. Aquí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No fuimos nosotros. Él dice aquí, llamó. Él nos llamó. Dice Juan 15, 16, vosotros no me buscasteis a mí, yo lo busqué a ustedes. Dios nos buscó y su Hijo nos salvó por su preciosa sangre derramada en la cruz. Este pasaje es hermoso. ¿Piensa usted que la salvación es para todos, menos para usted? He hablado con personas que piensan que porque han hecho mal, que porque han hecho una cosa u otra, quizás nunca pueden ser salvos. Y están abandonados sin aprovechar la oportunidad de la salvación. No, Cristo murió en la cruz para perdonarnos a todos. Usted y yo, lo único que tenemos que hacer es creer en el sacrificio de Cristo. Si Dios entregó a su Hijo por usted, no le va a quitar la salvación. Si usted se arrepiente, si usted se entrega su corazón a Cristo, si usted le acepta como Salvador personal, Él le dará la salvación. No importa cómo usted era. Si Cristo dio su vida por usted, Él no va a cambiar. Él seguirá igual. Su opinión no va a cambiar y no lo va a condenar. Dice Juan 3:17, y no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Satanás nos acusa, pero cuando esto sucede, Jesús es nuestro abogado que está a la diestra de Dios para defendernos. Versículo 34. Qué bueno, hermano, que tenemos un Dios que nos ama. Qué bueno, hermanos, que Él nos promete estar con nosotros siempre. Qué bueno, hermanos, que podemos leer aquí en la palabra de Dios que su meta, su propósito es hacernos semejante a su Hijo Jesucristo, y eso es suficiente para nosotros. Pero estudie la palabra, lea la palabra, analice la palabra, aplíquela a su vida, sea lleno del Espíritu Santo y sirva al Señor. Y usted un día será semejante a Cristo. Me lo dice la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.